bueno, una de las preguntas más frecuentes que tengo en los videos de las gráficas de testeando con los juegos, si valen la pena, con los ensambles y demás, es que viene la pregunta de, tengo este procesador, si le meto esta gráfica, ¿me va a dar cuello de botella? Desgraciadamente no hay una respuesta universal que yo les pueda decir, sí, esto te va a dar cuello de botella. No, esto te va a dar cuello de botella. O sea, hay ocasiones donde es muy claro. Por ejemplo, no sé, van a meter una 4090 con un, no sé, un i7 de séptima generación. O sea, ahí la disparidad es tan grande que sí es fácil responderte que te va a causar cuello de botella. Pero hay ocasiones donde es difícil. Por ejemplo, me dicen, voy a comprar, no sé, tengo un 5600 y una 6700 XT. ¿Me va a causar cuello de botella? Depende. Eh, Luego me preguntan, 12400, 3060, a ver, depende. O sea, hay ocasiones donde es muy difícil decir que les va a causar un cuello de botella porque faltan más detalles, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un 5700G y tenemos una RTX 3080. ¿Ustedes creen que estos dos van a generar cuello de botella? Digo, este es un procesador que está pensado como un APU. Es un procesador que tiene una frecuencia de 4.4 GHz, que tiene un caché L3 de 16 megas. Tomando en cuenta que procesadores como por ejemplo el 7800X3D tienen 96 megas de caché L3 apilado. Hay procesadores que tienen más o menos 36 megas, 32. Entonces, uno podría pensar que al ser un APU sería muy fácil hablar del cuello de botella. Pero desgraciadamente no es tan sencillo. Hay diversos pasos que hay que tomar en consideración. Hay diversas cuestiones que debemos de tomar en cuenta antes de pensar en si nos va a causar cuello de botella, ¿ok? Hay varios factores. Por ejemplo, el IPC o las operaciones por ciclo, que es el número de operaciones aritméticas que se pueden realizar en la arquitectura interna del procesador y que es capaz de realizar en un solo ciclo del reloj, es decir, cuando se completa la frecuencia del procesador. Hay cierta cantidad de operaciones que se pueden realizar en ese tiempo. Por lo tanto, pues es una manera de comparar arquitecturas y demás. Ahora, para que sea comparable la arquitectura, se debe tener la misma frecuencia en ambos procesadores y tratar de que la memoria RAM esté igual de del mismo tipo. Entonces, es en este sentido que en muchas ocasiones Intel lo que hacía era compensar esta falta de IPC con las frecuencias, que es donde empezaron, cuando empezó la pelea de Ryzen con los Core, después de que subieron a 6 núcleos. Esta ventaja de IPC era la que hacía que no se quedara tan abajo cuando Intel podía llegar a 4.7 GHz, pero AMD estaba luchando por llegar a los 4.3, 4.4. Esta ventaja de IPC hacía que la brecha no fuera tan grande entre estos procesadores. Aún así, es difícil generar una medida entre estos procesadores porque puede fluctuar y cambiar dependiendo de la aplicación en la que sea medido, o sea, en los benchmarks en los que son. Entonces, normalmente, pues las compañías lo que hacen es anunciar cuando sale una nueva arquitectura, una nueva generación de procesadores que tiene un incremento de IPC de tanto por ciento respecto a la anterior. Otra cosa son los núcleos. Hay juegos que son muy pesados y que ya te piden de mínimo 6 núcleos y cuando tú abres el juego ves que de repente ya está consumiendo el 70% del procesador y dices, bro, what the fuck. Es porque los juegos se hacen cada vez más y más pesados. Entonces eso también es una desventaja para algunos procesadores que ya se están quedando atrás. Y que bueno, Intel sigue sacando y AMD siguen sacando procesadores así, por ejemplo el i3, que es un procesador que actualmente está en los 4 núcleos, 8 hilos, y te preguntas, bueno, ¿esto te limita? Pues sí, obviamente te va a limitar en algunos juegos. También está la velocidad del reloj, que bueno, es los gigahertz a los que funcionan los procesadores. Recordemos que bueno, Intel siempre ha llevado de largo, de ganada esta carrera acerca del clock speed, porque muchos juegos se basan en pocos núcleos que alcanzan una frecuencia muy alta. La generación pasada de Ryzen 5000, pues bueno, algunos ya tocaban ese techo de los 5 GHz, como el caso del 5950 en 1 o 2 núcleos, 4.9 como el caso del 5900X, y así íbamos un poquito, pero todos estos componentes se juntan para funcionar, para determinar ese cuello de botella. También tenemos el caché L3, que es aquel que permite que se generen, digamos, estos ciclos de una manera un poquito más fluida. Y entre más caché L3 tengamos, es más fluido, menos stuttering, menos, digamos, pequeños lagazos.
o sea, mejores datos de 1% lows, etcétera. Entonces son muchas cosas los que tomamos en cuenta para el cuello de botella. El IPC, los núcleos del procesador, la velocidad del procesador, el caché L3. Esto solamente contando el procesador, es lo único que contamos aquí. No estamos tomando en consideración que también puede haber un cuello de botella por la memoria RAM. Cuando estamos por debajo de las especificaciones, digamos que ya es estándar de los 3200, 3000 MHz, que ya nos permiten, por ejemplo, estos Ryzen, desde que fue el primer Ryzen, que ya permitían configuraciones de 3000 MHz sin ningún, digamos, tipo de restricción. En el caso de Intel, se vio hasta la generación 12, donde tú ya podías poner un i5 con una B660 y te iba a dar lo mínimo 3200 MHz de frecuencia. Entonces, es ahí donde no tenemos ya estas limitantes. Entonces, eso también es una limitante en la memoria RAM. Actualmente el SSD se está convirtiendo en un cuello de botella, o en este caso el disco duro, porque hay juegos que, a pesar de que te dicen como sugerencia un SSD, la realidad es que para el performance en general es una mejor idea tener un SSD que un disco duro. Si bien no ves que, digamos, los FPS bajen, sí vas a ver una menor fluidez o una mayor cantidad de stutter. Es decir, vas tú caminando, vas tus 90 FPS bonitos y de repente, ¡pum!, sientes el tirón y baja, no sé, a 20, 30. Y otra vez regresamos. Eso es porque igual el disco duro no es capaz de estar leyendo los archivos de la manera rápida que necesita para que el fotograma siga funcionando. El caso pues más común ahorita es Starfield, que en disco duro no funciona, la verdad, bastante bien, y pues te pide de necesidad un SSD. Pasó con Ratchet & Clank, que funciona lo mismo, los tiempos de carga, etcétera. Entonces hay diferentes tipos y el más común es este. Pero pues habrá que ver, siempre que tú preguntes acerca del cuello de botella, ¿qué juegos vas a jugar? ¿Qué resolución vas a jugar? ¿Con qué preset gráfico vas a jugar? Y demás. Entonces, hay juegos que son muy demandantes en la carga del CPU y eso obviamente va a mermar procesadores de 4 núcleos, incluso algunos de 6 núcleos. Cuando hice la prueba de la 6600 con el Ryzen 5 5500, pues vimos una merma de rendimiento versus cuando se colocó con un 13700K, porque hay una diferencia muy grande. Es un procesador el doble prácticamente. Y bueno, tiene muchísima mayor frecuencia, tiene mucho mayor caché L3 y hay una diferencia significativa en esa situación. Con Overwatch también se vio lo mismo. La gráfica con el 13700 era capaz de generar 400 y pico fotogramas. Lo pones con un 5500 y empieza a ver esa limitante de que no es capaz de funcionar a tantos FPS. Pero esa diferencia, les digo, en muchas ocasiones se ve potenciada dependiendo del juego que elijas. Es importante que las personas vayan e investiguen por sí solas el juego funcionando, digamos, con esa configuración en particular. Yo sé que hay muchos canales que no son confiables y que pues te muestran sin tener el componente tal cual, sin demostrar que lo tiene, simplemente ponen números y lo lanzan, ¿no? Pero sé que habrá alguna posibilidad de que se encuentre, porque es difícil a veces contestar esas preguntas donde dicen, pues esto y esto me va a dar cuello de botella, y es. Siempre trato de preguntar más información para saber a qué resolución van a jugar, a qué fotogramas van a jugar. Obviamente, si buscan un 1080-60, la mayoría de los casos están cubiertos. Así la brecha sea un poquito más grande, porque no es un esfuerzo tan grande el que tiene que realizar el procesador. Pero si están buscando settings bajos, si están buscando resoluciones bajas y demás, o sea, no sé, voy a buscar 300 FPS en 900p. Bueno, es posible que te encuentres un cuello de botella si tu procesador no es capaz de entregar esa cantidad de cuadros. Distinto es cuando, bueno, ok, voy a buscar mis 1080, 60 FPS y entonces es más fácil distinguir cuándo puede o no haber un cuello de botella. Entonces, vamos a poner aquí a prueba, tengo este Ryzen, vamos a sacar algunos jueguitos que vayan a ocupar tanto el procesador como la tarjeta de video en su máximo esplendor. Es decir, vamos a buscar muchos cuadros, vamos a buscar que pues se vea bastante bien para ver en qué punto nosotros podemos determinar si hay o no hay este cuello de botella. El IPC de les digo que no es comparable tal cual, pero, o sea, sí y no, pero está un poquito arriba de lo que se obtenía por pruebas sintéticas de la generación 11 de Intel, es decir, pues el 11600K, el 11700K, el 11900K.
Pero por las frecuencias, pues se encuentra debajo en cuanto al rendimiento en gaming. Está muy cerca del 5800X y está cerca del 11900K. Entonces, vamos a ver hasta dónde puede llevar, hasta dónde se puede estirar este Ryzen y pues si este cuello de botella existe, dependiendo de las circunstancias. Así que, pues vamos a ver. Y bueno, empezamos con Overwatch y bueno, aquí tenemos de un lado una 3050 y del otro lado una 3080. La 3050 está con settings competitivos en 1080p, que podemos ver que no tiene un consumo completo. Del lado derecho está en 1440p con settings en épico y está ocupándose la tarjeta el 100%. Ahora, si bien del lado izquierdo, que es la 3050, el procesador no se está ocupando en su full capacidad, la limitación viene por las frecuencias o por el caso del IPC. En este caso, pues bueno, el procesador no es capaz de entregar lo suficiente para esta tarjeta. Ahora, ahorita tenemos del lado derecho una donde estamos jugando con settings competitivos el Overwatch en 1440p y tenemos prácticamente los mismos fotogramas y aquí sí pueden ver que la gráfica se está ocupando al 57%, 54%. Eso significa que no hay posibilidad de que el procesador le saque todo el potencial a esta tarjeta de video bajo estas condiciones, es decir, unas tasas de fotogramas muy grandes. Aquí tenemos el Spider-Man Miles Morales, del lado izquierdo 3050, del lado derecho 3080. Estamos viendo una limitante respecto al uso de la tarjeta de la 3080 del 70-80%. Miles Morales es un juego que no está del todo bien optimizado para los consumos del CPU, entonces ve esa merma en cuanto al consumo, porque con un 13700K Miles Morales da 125 fotogramas. En el caso del Overwatch hace rato, da los mismos en épico con este 5700G como con el 13700K. Entonces ahí no hay ninguna diferencia. Aquí Miles Morales sí está demostrando que le hace falta potencia al procesador para poder llegar más lejos. Es la misma resolución, los mismos presets y aún así no es capaz de dar más. Obviamente pues cuando subes a edificios da más FPS, pero es un gran ejemplo. Tenemos The Last of Us. En los dos casos, el consumo de la GPU está al 100%. Del lado izquierdo, 3050, 1080 con DLSS. Eso significa que está subiendo de 720 a 1080. El consumo del procesador está en el 42%. Del lado derecho, el consumo está en el 70%. Está escalando de 1080 a 1440p, pero está generando más de 100 FPS. Es por eso que el consumo del procesador es tan hardcore. Y en este tipo de juegos, un procesador de 6 núcleos sí se vería muy mermado en el rendimiento y en la obtención de fotogramas, que fue lo que pasó con el Ryzen 5 5500, que es algo que sí nos sucedió y que sí vimos que podía ser capaz de frenar un poquito el cómo funcionaría este juego. Es en juegos en los que el consumo del procesador sea tan alto que sí se pueden ver reflejadas estas situaciones donde pues los consumos sean de alrededor del 80% si llegáramos a pensar en poner ahí un procesador de 6 núcleos. Tenemos el caso de Warzone. Aquí tenemos el Warzone con la 3080. Y bueno, algo que sucede aquí con Warzone es que nos da menos FPS con este procesador de lo que nos tendría que dar con el 13700K. Si bien la diferencia no es mucha, si vemos una reducción de alrededor de unos 15-10 fotogramas, porque a pesar de que el consumo del procesador no esté muy alto, el mundo abierto que se tenga que estar renderizando de expandiendo de 960p a 1440, que es DLSS de modo calidad, pues hace que el uso del procesador en cuanto a la velocidad del reloj, el clock speed, le exija al procesador poder llegar a estas altas tasas. Entonces aquí sí vemos una baja utilización de la GPU de alrededor del 30%, anda por ahí entre el 70, 75, a veces 80. Si apagamos el DLSS, incrementa un poquito el uso, pero aún así no es suficiente para rellenar los fotogramas. Y aquí Halo Infinite sí rellena prácticamente la misma cantidad de fotogramas que obtenemos con el 13700K, que son 189, aquí tuvimos 170 y algo más o menos. Obviamente depende muchísimo pues de lo del mapa, ya saben, etcétera. Podríamos decir que está prácticamente completo, porque además el uso de la GPU está sobre del 99%, entonces no hay ningún problema, y el uso del procesador alrededor del 30-35%. Entonces aquí sí no hay ninguna diferencia. Sí es posible
esto y el cuello de botella con este procesador, pues nuevamente, depende mucho de la aplicación, la resolución y los fotogramas que nosotros queramos obtener. Entonces, esa pregunta, les digo, es difícil de responderla en una cuestión tan amplia, tan abierta, pero pues hacemos lo que se puede para poder dar una explicación y de más o menos que saquen ustedes sus cuentas. Y bueno, creo que ya con esto queda claro que es difícil llegar a el cuello de botella, digamos, a obtenerlo en una pregunta muy aleatoria de ¿me va a generar o no el cuello de botella? Entonces, es por eso que es importante, pues, investigar, es buscar, tratar de encontrar esa configuración. Hay veces que quizá traiga un procesador más arriba o traiga una gráfica un poquito más arriba, pero eso pues nos puede ayudar de cualquier forma a encontrar, no sé, pruebas con un 5600 y una 6700 y tú querías un 5600X. Bueno, vas a encontrar una paridad muy cercana con esas configuraciones. Así que bueno, pues espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y bueno, se viene todavía más contenido acerca de este CPU que va a estar pues combinado con otras tarjetas para ver hasta dónde se puede llevar en diferentes escenarios, para ver cómo podemos estar seguros de la capacidad que tiene este procesador, ¿ok? Aquí pues ya vimos algo bastante amplio en cuanto a lo que puede dar, pero seguiremos obteniendo pues ahora sí que evidencia sobre el rendimiento del procesador. Así que bueno, pues nos vemos y bye a todos. Chao.